Mi nombre es Víctor Fernando Barrera del grupo número 59 de Arquitectura de los Computadores y a continuación les daré una breve explicación de la arquitectura von Neumann, pasando por su historia, características y funcionamiento. Un poco de historia. El principio de la computación. En la década de los 40, los computadores se constituían de programas fijos y las máquinas eran dedicadas para un único propósito, lo que ocasionaba que para realizar otro programa era necesario realizar un rediseño total de la máquina, un proceso tedioso y largo debido a la complejidad de estas máquinas. Debido a esto se dio la necesidad de diseñar una nueva arquitectura para la computación que permitiera que una máquina pudiera ejecutar varios programas a la vez y que la inclusión o extracción de estos no fuera tan tediosa como lo era antes. Es decir, necesitaban una arquitectura que les permitiera almacenar dentro de la misma máquina los programas para su funcionamiento y que éstas tuvieran la capacidad de acceder a los diferentes programas sin necesidad de intervención física de la máquina. Habiendo visto esto, John von Neumann, un matemático y físico húngaro, diseñó una arquitectura de computación que permitiera suplir necesidades de la época y el resultado fue lo que hoy en día llamamos la arquitectura von Neumann. Esta describe una arquitectura de diseño para un computador digital electrónico con partes que constan de una unidad de procesamiento que contiene una unidad aritmético lógica y registros del procesador, una unidad de control que contiene un registro de instrucciones y un contador de programa, una memoria para almacenar tanto datos como instrucciones, almacenamiento masivo externo y mecanismos de entrada y salida. Von Neumann con esta arquitectura dio pie a la computación moderna en la forma como se ejecutan y se direccionan los programas hoy en día. De forma general, se puede clasificar una máquina que utiliza la arquitectura von Neumann si cumple las siguientes condiciones en su forma de operar. Tanto los programas como los datos se almacenan en una memoria en común. Esto hace posible la ejecución de comandos de la misma forma que los datos. Cada celda de memoria de la máquina se identifica con un número único llamado dirección. Las diferentes partes de la información, los comandos y datos, tienen diferentes modos de uso, pero la estructura no se representa en memoria de manera codificada. Cada programa se ejecuta de forma secuencial que, en el caso de que no haya instrucciones especiales, comienza con la primera instrucción. Con base en la arquitectura von Neumann, se dio paso a una nueva tecnología de procesadores que hoy en día se conoce como la arquitectura RISC, o computación de conjunto de instrucciones reducidas. Estas máquinas se basan en implementar un conjunto de instrucciones simplificado que provea un alto rendimiento tanto en el número de accesos de memoria necesarios para su ejecución como en los ciclos de reloj que ocupan. El flujo de instrucciones. Al inicio de la arquitectura RISC, la mayoría de las máquinas seguían una serie de 5 pasos, con lo que se intentaba realizar al menos una instrucción por ciclo de reloj. La recuperación de la instrucción. En este paso, el procesador recupera la instrucción a ejecutar que señala el contador del programa en la caché y predice la siguiente instrucción haciendo que el PC apunte a esta con anterioridad. La decodificación de la instrucción. En este paso, el procesador identifica qué instrucciones fue recuperada anteriormente y procede a preparar los datos y registros necesarios para su ejecución. En la ejecución ocurre el verdadero procesamiento donde el procesador ejecuta la operación recuperada sobre los datos o registros previamente preparados. En este paso, las instrucciones se dividen en 3 clases. De ciclo único, que son operaciones de registro a registro, se ejecutan en un mismo ciclo de este flujo. De doble ciclo, operaciones que involucran acceso a memoria y necesitan 2 ciclos de este flujo. O de múltiple ciclo, que son operaciones como las de punto flotante, que necesitan varios recorridos del flujo de instrucciones para su finalización. El acceso a memoria. En este paso, si la instrucción necesita accesar a memoria, un doble ciclo, aquí es donde se produce este acceso a memoria. Instrucciones que no lo necesitan de ciclo único son directamente direccionadas al próximo paso. Entrega. En este paso, el procesador entrega el resultado de la instrucción en los registros correspondientes. Tipos de procesadores. En la arquitectura RISC se pueden encontrar varios tipos de procesadores según cómo ejecutan sus instrucciones y cómo manejan los datos necesarios para estas. SISD o secuencia única de instrucciones y datos, Single Instruction Single Data. Una sola secuencia de instrucciones opera sobre una sola secuencia de datos, caso típico de los ordenadores personales. SIMD o secuencia única de instrucciones y múltiple de datos, Single Instruction Multiple Data.
Una sola secuencia de instrucciones opera simultáneamente sobre múltiples secuencias de datos, un array de procesadores. MISD, o múltiples secuencias de instrucciones y única de datos. Multiple Instruction, Single Data. Múltiples secuencias de instrucciones operan simultáneamente sobre una sola secuencia de datos sin implementaciones útiles actualmente. MIMD, o múltiples secuencias de instrucciones y datos. Multiple Instruction, Multiple Data. Múltiples secuencias de datos operan simultáneamente sobre múltiples secuencias de datos. Y multiproceso. Es una tendencia del multiproceso de RISC, dado a que como sus conjuntos de instrucciones son más simples, se hace más fácil su acoplamiento e integración con otros nodos de procesamiento. Los sistemas multiprocesadores pueden ser clasificados con mayor propiedad como sistemas MIMD. Ello implica que son máquinas con múltiples y autónomos nodos de proceso, cada uno de los cuales opera sobre su propio conjunto de datos. Todos los nodos son idénticos en funciones, por lo que cada uno puede operar en cualquier tarea o porción de la misma. Multiproceso de memoria distribuida. Se caracterizan porque cada procesador solo puede acceder a su propia memoria. Se requiere la comunicación entre los nodos de proceso para coordinar las operaciones y mover los datos. Los datos pueden ser intercambiados, pero no compartidos. Dado que los procesadores no comparten un espacio de direcciones común, no hay problemas asociados con tener múltiples copias de los datos y por tanto los procesadores no tienen que competir entre ellos para obtener sus datos. Un multiproceso de memoria compartida son sistemas con múltiples procesadores que comparten un único espacio de direcciones de memoria. Cualquier procesador puede acceder a los mismos datos, al igual que puede acceder a ellos cualquier dispositivo de entrada-salida. Tener muchos procesadores en un único bus tiene el inconveniente de limitar las prestaciones del sistema a medida que se añaden nuevos procesadores. La caché. Los cachés son memorias pequeñas y rápidas que hacen de tampón entre el CPU y la memoria externa para mantener los datos o instrucciones. Se basan en el principio de la localidad, lo que significa que, dada la fundamental naturaleza secuencial de los programas en RISC, los siguientes datos o instrucciones requeridas estarán localizadas inmediatamente a continuación de las actuales. Hoy en día existen dos métodos de cómo se maneja esta conexión constante entre la memoria caché local y la memoria interna. Escritura continua. Requiere que todas las escrituras realizadas en el caché actualicen asimismo los datos de la memoria principal. De esta forma, la memoria principal siempre tiene la última copia de los datos y por tanto no hay nunca ninguna incoherencia con el caché. Este método no es muy eficiente dado que puede producir muchos accesos de memoria innecesarios. Copia posterior. Los datos solo son copiados a la memoria principal cuando la línea de caché va a ser reemplazada con una nueva. Ello no solo minimiza el tráfico del bus, de vital importancia para el resto de los procesadores, sino que también libera al procesador de la tarea de escribir en la memoria principal. Bueno compañeros, esto fue la explicación de la arquitectura von Neumann y la arquitectura de procesadores RISC. Mi nombre es Víctor Fernando Barrera y les deseo muy buen día y muchos éxitos en sus actividades académicas.